1:06, 12:06 en Canarias, tiempo en Con Ánimo de Lucro abrir página de mercados. Página de mercados que pasa por echar un vistazo a lo que está haciendo nuestro principal indicador, el IBEX 35, que cae con fuerza a esta hora. Un 1,26% abajo, fuerte recogida de beneficios la que observamos en nuestro principal indicador después de las subidas registradas ayer y máximo alcanzado al cierre por encima de los 17.800 puntos. En este momento 17.579 puntos para un IBEX 35, donde pocas compañías están en verde y lo hacen de manera muy tibia. Merlin Properties un 0,56% arriba, Colonial un 0,19% e Inditex un 0,04%, prácticamente plano. Entre las caídas más abultadas, la de Solaria Energía un 2,91%, BBVA un 2,17% y AENA un 2,13%. En este entorno, ¿qué tenemos que destacar? Bueno, pues que uno de los grandes protagonistas sigue siendo, desde luego, el oro, del que luego hablaremos, y por supuesto la cautela entre los propios inversores de cara a la resolución de la reunión de 2 días de la Reserva Federal que conoceremos hoy y que nos dará pistas sobre la política monetaria norteamericana de aquí a los próximos meses, mientras conocemos o no el nombre del próximo sustituto de Jerome Powell, del próximo gobernador de la Reserva Federal, presidente de la Reserva Federal norteamericana. Para analizar toda la actualidad bursátil en esta casa contamos con los mejores y hoy nos acompaña el responsable de relaciones con inversores institucionales de Cobas Asset Management. Él es Francisco Burgos. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis Fer? Todo bien por mi lado. ¿Tú qué tal? Bueno, pues estupendo. Mira, aquí la verdad que con mucha tela que cortar en materia económica, pero es que bursátil también. Tenemos un cierre de año pasado y un arranque de este que tiene mucha actualidad, muchas lecturas, mucho análisis, y la verdad que nos encontramos en un momento para saber muy bien en lo que uno está invertido. ¿Cómo ves esta reacción de los mercados con esta caída ahora mismo en nuestro principal indicador, el IBEX 35, del 1,26%? ¿Y qué esperas también de la reunión de la Reserva Federal norteamericana, que vamos a conocer hoy el resultado? Sí, bueno, vivimos en un contexto de cierta incertidumbre, ¿no? Porque sí que aunque los mercados, si tú coges los resultados que están mostrando en cuanto a que se traduce en el performance en el último año, en este arranque del año, son buenos, por debajo hay mucha incertidumbre, hay muchas tensiones geopolíticas, hay ciertas tensiones económicas y por lo tanto hay cierta dependencia o puede haber volatilidad dependiendo de las noticias que vayan aconteciendo conforme pasa el año, ¿no? Entonces siempre hay que ser prudente en este aspecto y entender cómo posicionarse uno para tratar de evitar esta, dificultad de prever lo que ocurre en los mercados. En cuanto a la Fed, desde mi punto de vista, el foco no está en una decisión concreta de los tipos, sino como en el mensaje. Como decía, el entorno es complejo, la inflación está más contenida que en años anteriores, pero todavía tienen riesgos y estamos hablando, por ejemplo, que en Estados Unidos es verdad que todavía tienen unos tipos entre el torno al 3,5%, entre el 3,5 y 3,75, y la inflación estimada es de 2,4 o 2,8. Entonces, veremos viendo, pero lo que digo, un entorno complicado, con buen comportamiento de los mercados por arriba, pero por debajo con esa incertidumbre y con esas tensiones geopolíticas y de mercados que en cualquier momento podrían causar una corrección o no. Desde luego, que esa es la situación que estamos atravesando. De hecho, a mí hay algo que me llama mucho la atención, Francisco, yo no sé si compartes la misma lectura, y es que en este entorno de incertidumbre, que no es menor, o sea, estamos viendo cambios de calado que no sabemos por dónde van a salir. Estamos viendo cómo los ejes de influencia internacional en materia geoestratégica están cambiando. Tenemos un Estados Unidos que ha decidido darle una patada a la OTAN, Europa teniendo que rearmarse después de estar en una situación en la que no era la mejor para tener que abordar nuevas inversiones, tiene que armarse en este caso, busca nuevos socios comerciales
comerciales, firma el acuerdo con Mercosur, firma el acuerdo con India. Mientras tanto, Estados Unidos parece que está empeñado en el American First y todos los problemas que con ello está abordando, como por ejemplo la crisis en Groenlandia, pero es que al mismo tiempo seguimos teniendo una guerra en Europa, a las puertas de Europa, con ese conflicto en Ucrania que no termina, pero es que además tenemos los problemas en Irán, pero es que además tenemos a China también muy fuerte, amenazando con ser el otro polo de ese mundo, bueno, pues en este caso con dos grandes polos, en lugar de ser multifactorial tenemos dos grandes polos que son China y Estados Unidos. Claro, y con este entorno de incertidumbre que estamos dibujando, y con el dólar como está, que yo creo que es una de las claves de bóveda para entender todo lo que está sucediendo, tenemos los índices en máximos, una fiesta que parece no querer terminar en los mercados y da la sensación de que nadie está tentando la ropa, nadie está poniendo las barbas a remojar. Totalmente. De hecho, yo creo que vivimos un contexto inexplorado a lo largo de muchas décadas en el mundo occidental. De hecho, como hablabas ahora mismo de Groenlandia, es la primera vez que se ataca la soberanía de otra democracia. Desde la época de Nixon, cuando atacaron o cuando desestabilizaron el gobierno de Salvador Allende, o ya si nos tendríamos que remontar antes de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas incertidumbres, todos estos potenciales riesgos geopolíticos de los que hablas y que cada vez van a más, sobre todo metiendo mucha presión a una Europa que se ha visto abocada a tener que invertir más en defensa, con unas, digamos, cuentas o unos balances pues bastante debilitados por los enormes déficits y endeudamiento que arrastramos, nos lleva a un terreno en el cual hay que tener mucho cuidado con las decisiones de inversión que se toman en este caso. Por eso nosotros siempre abogamos, invertimos independientemente de lo que haga la macro, porque no sabemos qué va a ocurrir, y invertimos en compañías sólidas, en compañías con poca deuda, que tengan ventajas competitivas. ¿Qué ocurre con esto? Que a nivel agregado una cartera se puede proteger frente a esta incertidumbre, porque tratar de prever lo que van a hacer los mercados es imposible, y más en un entorno como el que hablábamos, de tanta tensión geopolítica, donde la decisión de una persona puede alterar el devenir de muchos países, muchas economías y por lo tanto de los mercados. Francisco, otro de los activos que decíamos que está generando información prácticamente a diario, pero cuya cotización creo que trasciende la mera especulación, sino que es un síntoma de un problema más profundo, es el oro. El oro está en 5.000, creo que 5.200 me ha parecido mirar, dólares la onza, la última vez que he mirado, unos niveles, pronosticados por nuestro común amigo Gustavo Martínez, pero por poca gente más, ¿no? Y de hecho la tesis del oro sigue estando ahí vigente, precisamente yo creo que alrededor de toda esta incertidumbre de la que estamos hablando. ¿Cómo estáis observando desde Cobas este activo y si creéis que sigue teniendo recorrido o buena parte del valor que tenía que capturar ya lo tiene capturado? Es difícil de saber. Sí que es cierto que determinados expertos en la materia sostienen que el oro ha entrado en una fase de mercado alcista por la infravaloración que ha tenido relativa en los últimos años frente a otros activos financieros y agregados económicos. Pero también creo que hay determinados factores estructurales que han forzado o que han creado esta subida del precio del oro y que es nada más y nada menos que la expansión monetaria de los países y los regímenes monetarios que van implementando, que de hecho eso se retroalimenta con la demanda del metal por parte de los bancos centrales. Entonces nosotros entendemos la tesis, pero por un tema, y con esto no quiero decir que sea una tesis más o menos válida, sino que nosotros al final nos dedicamos a buscar compañías que generan beneficios. Y con el oro es complicado muchas veces saber qué es lo que va a pasar, porque determinas de factores exógenos, ¿no? Entonces, hemos tenido una minera de oro en concreto, Equinox, que la vendimos el año pasado con muy buenos retornos, pero sí que es cierto que por un tema nuestro de filosofía de inversión y de proceso, muchas veces es complicado. No tomamos decisiones por expectativas de lo que vaya a ocurrir en el precio del oro de la macro o en la macro, sino que lo que hacemos es encontramos una compañía que producía cierta cantidad de oro, lo normalizábamos
a la media histórica del precio, y con eso teníamos cuán cara o barata estaba la compañía, ¿no? Y ese es, por eso decía que de esta manera nos protegemos frente a la macro, también frente a riesgos geopolíticos, porque como no sabes qué es lo que va a pasar, lo más seguro que podemos hacer nosotros es comprar beneficios, comprar flujos de caja, que eso determina el precio de las acciones a largo plazo. Lo demás, pues son tesis que pueden ser muy buenas. Nosotros al final nos tenemos que ceñir a nuestro círculo de competencia, y nuestro círculo de competencia pasa por el encontrar compañías buenas y generación de beneficios estables. Francisco, ya que te tenemos, sí, haznos un balance un poco de cómo habéis cerrado 2025 y qué esperáis de este 2026. Pues ha sido un año magnífico, porque el fondo que menos rentabilidad ha tenido ha estado cerca del 30%, nuestro fondo de referencia Cobas Selección por encima del 30%, nuestro fondo ibérico, y además destacando que no teníamos posiciones en bancos, pues también por encima del 50%, y con unas perspectivas muy positivas, con una cartera muy sólida y compañías que conocemos muy bien en ese top 20 que representa el 50% del total de la cartera y que pensamos que deberían seguir empujando la rentabilidad. Y con un añadido muy interesante, y es que si echas la vista atrás, durante los últimos años hemos conseguido tener rentabilidades muy atractivas sin estar expuestos a las grandes tecnológicas, a los sospechosos habituales, donde hay una discusión sobre si los múltiplos están caros o baratos. Lo que está claro es que nosotros estamos haciendo esto invirtiendo en la parte más desfavorecida, que digamos que son las compañías de pequeña y mediana capitalización. De manera que las perspectivas, independientemente de que un año el mercado pueda tener un correctivo y nos pueda arrastrar a nosotros, pero a largo plazo son muy sólidas y mejorables. Estamos encantados con la cartera que tenemos, y tenemos cartera y valor para años. Bueno, pues Francisco, te agradezco mucho que nos hayas hecho ese balance y también que nos hayas ayudado a entender la situación en la que estamos viviendo y por qué los mercados hacen lo que hacen. Espero escucharte muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo, Luis Fer. Un abrazo.